Queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, continuamos hablando sobre el Espíritu Santo, conforme a las Sagradas Escrituras, parte 3. Hechos de los Apóstoles, vida en comunidad. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Sin embargo, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó la parte restante y la puso a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para que engañaras al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y después de venderlo, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y un gran temor invadió a todos los que oyeron. Enseguida se levantaron unos jóvenes, amortajaron el cadáver y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que no sabía nada de lo sucedido. Pedro le preguntó: Dime, si ustedes vendieron el campo por tal cantidad. Ella contestó: Sí. Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Ya se oyen los pasos de los que regresan de sepultar a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. En ese mismo momento, ella cayó a sus pies y murió. Al entrar los jóvenes la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Este hecho produjo un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oían esta historia. Queridos hermanos, continuamos hablando del Espíritu Santo conforme las Sagradas Escrituras. Hechos de los Apóstoles. Elección de los 7. Por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaron contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres
de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía. El número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Arresto de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, a la que pertenecían cirenenses, alejandrinos y algunos de Cilicia y de la provincia de Asia, se pusieron a discutir con él, pero al no poder contradecir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a este blasfemar contra Moisés y contra Dios. De este modo, amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego, llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron al consejo de ancianos y presentaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar contra el templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Todos los que estaban en el consejo de ancianos lo miraron con atención y les pareció que su rostro era como el de un ángel. Discurso de Esteban. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos israelitas y autoridades de nuestra nación, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él salió del país de los caldeos y se estableció en Harán. De allí, después de la muerte de su padre, Dios los trasladó a esta tierra en la que ustedes viven ahora, y no le dio ni siquiera un palmo de tierra en propiedad, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque aún no tenía hijos. Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en tierra extraña y que serían esclavos durante 400 años. Pero a la nación a la que sirvan, yo la juzgaré, añadió Dios. Y después de esto, saldrán y me darán culto en este lugar. Más tarde, le dio la circuncisión como signo de esta alianza. Así, después de engendrar a Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día, igualmente Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas.
Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, lo libró de todos los sufrimientos, le concedió sabiduría y la protección del faraón, rey de Egipto, y lo hizo gobernador de Egipto y de toda su casa. Entonces sobrevino el hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y era tal la escasez que nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al saber Jacob que en Egipto había trigo, envió por primera vez a nuestros antepasados. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo de qué familia procedía José. Entonces José mandó llamar a su padre Jacob y a toda la parentela compuesta por 75 personas, y Jacob bajó a Egipto. Cuando murieron, él y nuestros antepasados fueron trasladados a Siquén y enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. A medida que se acercaba el tiempo en el que debía cumplirse lo que Dios había jurado a Abraham, el pueblo aumentaba y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió allí otro rey que no había conocido a José, un rey que engañó a nuestra gente y maltrató a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. Entonces nació Moisés, que fue grato a Dios, criado durante 3 meses en casa de su padre. Fue abandonado, pero la hija del faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según la sabiduría egipcia y se hizo respetar por sus palabras y sus obras. Al cumplir los 40 años, se propuso visitar a sus hermanos, los israelitas. Viendo cómo maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, pero ellos no comprendieron. Al día siguiente, sorprendió a unos peleando y trató de reconciliarlos. Ustedes son hermanos, les dijo. ¿Por qué se maltratan? Pero el que maltrataba al otro le contestó: ¿quién te ha hecho jefe y juez nuestro? ¿Es que quién es? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a vivir a Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló de esta aparición y al tratar de verla más de cerca, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he bajado a librarlos. Y ahora, ven, que te voy a enviar a Egipto. A ese Moisés
a quien rechazaron diciendo, ¿quién te ha hecho juez y jefe? Dios lo envió como jefe y librador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó, realizando signos y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Él es quien dijo a los israelitas, Dios suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Él es quien la asamblea del desierto actuó de intermediario entre sus antepasados y el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y quien nos transmitió palabras de vida. Pero nosotros, antepasados, pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que le rechazaron y acordándose de Egipto con nostalgia, dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pasó con él. Hicieron en aquellos días un becerro, presentaron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Pueblo de Israel, ¿acaso fue a mí quien ofrecieron víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? No, sino que llevan la tienda de Moloc y la estrella del dios Refam, imágenes que hicieron para adorarlas, pues también yo los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del testimonio. Dios, que hablaba con Moisés, le había ordenado construirla de acuerdo con el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros antepasados la llevaron, bajo la guía de Josué, a la tierra que arrebataron a los paganos, a quienes Dios expulsó en presencia de ellos. Así quedó hasta los días de David. Este agradó a Dios y suplicó el favor de construir un santuario para la descendencia de Jacob. Con todo, fue Salomón quien le edificó una casa, pero el Altísimo no habita en casas construidas por el hombre, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué quieren edificarme una casa o un lugar para que no descanse en él? Para que descanse en él. ¿No he hecho yo todas estas cosas? Ustedes, hombres testarudos, tercos y sordos, siempre se han resistido al Espíritu Santo. Eso hicieron sus antepasados y lo mismo hacen ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del justo, a quien ustedes acaban de traicionar y asesinar. Ustedes recibieron la ley por medio de ángeles, pero no la han cumplido. Muerte de Esteban. Al oír esto, se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos y se lanzaron como un solo hombre contra él.
lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo aprobaba este asesinato. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos viendo en el transcurso de las lecturas de la Sagrada Escritura cómo va actuando el Espíritu Santo en los hombres. En el caso de Esteban, un hombre sencillo, un hombre humilde, no era una persona sabia, por sí misma, no era un fariseo o un escriba, no era, digamos, en el sentido de hoy, un intelectual, pero como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, como dijo Jesús, él sabía todas las cosas, sabía cómo expresarse gracias al Espíritu Santo que lo guiaba, ¿sí? Y los demás no le podían rebatir, no le podían rebatir, se quedaban callados y eso le daba bronca, le daba rabia. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo va actuando en los hombres y continuaremos en la próxima lectura viendo también cómo actúa en los hombres y en la comunidad. Amén.